y nosotros fuimos a pedir la renovación de la visa, fui yo sola y nos la negaron. Como hicimos un cambio de estatus, es decir, todo el proceso dentro de los Estados Unidos, también había mucha incertidumbre y sé que muchos de los que me están escuchando pues pueden estar en ese mismo proceso y yo decía, pues ¿para qué voy a comprar más cosas? ¿Para qué voy a comprar un cuadro? Cuando llegamos a este país, mejor dicho, esa primera semana, llega el lunes, desayuno y ¿cómo empiezo? Eso también es algo a lo que nos enfrentamos y yo tuve un duelo migratorio que básicamente se basó en ¿y ahora yo qué me pongo a hacer acá? ¿Cómo me reinvento acá? Bienvenidos a Destino USA, el podcast donde exploramos todo sobre inmigración, emprendimiento, negocios, historias inspiradoras de inmigrantes en Estados Unidos. Acompáñanos cada semana para descubrir cómo construir una vida exitosa en este país lleno de oportunidades. Soy Catalina López de Cafecito con Cata. Comencemos. Bueno, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Destino USA. Estaba en saldo rojo de empezar este podcast y sé que hay muchas personas nuevas en nuestra comunidad y así tú ya lleves mucho tiempo en esta comunidad, pues hoy vamos a hablar de cómo fue nuestro proceso de migración, pero desde una óptica diferente, con detalles que yo creo que no les he contado en ningún otro video, así que bienvenidos. Bueno, mi nombre es Catalina López y en este podcast vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, negocios, estilo de vida en Estados Unidos y muchas historias inspiradoras también de personas que han llegado a este país. Y les cuento que Cafecito con Cata precisamente nació desde mi propia experiencia de migración, que la verdad ha sido excepcional, pero eso no quiere decir que no pasamos por cosas duras, pasamos por cosas muy duras. Empezar vida en otro país pues requiere de mucha, mejor dicho, de sacar todas esas herramientas y toda esa fortaleza interior que uno ni siquiera sabe que tiene. Y te quiero contar que inicialmente yo llevo 17 años de casada, mi esposo, siempre quiso venir a vivir a los Estados Unidos, yo no, porque ya había tenido una experiencia de migración en la adolescencia, y la adolescencia precisamente es una etapa pues bien compleja para migrar. Sin embargo, ya cuando estaba ubicada en ese nuevo lugar a donde migramos en ese momento, pues me dijeron devolvámonos y me costó mucho más volverme a adaptar a Colombia. Extrañamente, que era digamos que el país o el lugar que yo extrañaba con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón y mis entrañas, y me costó más adaptarme porque cuando volvimos a nuestro país, pues ya todos mis amigos estaban en su cuento, ya todos habían ido a la universidad, etcétera, etcétera, y yo dije, Dios mío, era feliz y no lo sabía, ya estaba adaptada a ese país y no lo sabía. Entonces, con esa experiencia yo dije, no, migrar, no. Ya mi mamá y mi hermano, ellos volvieron a migrar, pues cuando mis padres se separaron, migraron a Estados Unidos, mi mamá se hizo ciudadana, todo, y mi esposo insista. Y llegó un momento en que pues ya nosotros habíamos emprendido en Colombia, tuvimos hasta 40 colaboradores y la verdad que estábamos un poquito cansados, o un poquito mucho más bien, de el estilo de negociación, la cultura de negociación. Tantas cosas que pasamos como empresarios allá, estábamos un poco cansados y pues digamos que yo decidí ya como pararle olas a mi esposo, como decimos en Colombia. Intentamos una migración fallida porque nos estafó un supuesto abogado. De allí pues fue duro porque fuimos como, digámoslo así, el hazmerreír de algunos, en el sentido de que como así ustedes ya estaban prácticamente montados en el avión y ni siquiera tenían la renovación de la visa de turismo actualizada, en fin, eso fue como un baldado de agua fría para nosotros, fue muy duro. Yo tengo la visa desde pequeña, pero como mi esposo estaba acá revisando opciones de inversión, revisando opciones de negocios, de cómo podíamos emprender acá, qué tipos de trabajo podían existir para nosotros, etcétera, pues dijimos, bueno, pues este es el momento. A él le encantó este país, pero como él estaba acá en Estados Unidos y nosotros fuimos a pedir la renovación de la visa, fui yo sola, pues parece que se centraron mucho ahí y nos la negaron. Yo dije, bueno, pues ya esto hasta aquí llegó. Mi esposo me volvió a Colombia, fue muy duro porque pues él la verdad quería muchísimo y anhelaba emprender, vivir en este país y tener todas las oportunidades pues que este país brinda. Así que al año vuelve y me dice, intentémoslo de nuevo, y yo, ay no, qué pereza, para eso está Europa, o sea, este mundo tan grande, porque estás empeñado con Estados Unidos. Pero la verdad que Dios nos había puesto como, ya nos había destinado para estar en Estados Unidos. Y por eso no entendimos por qué, pues esa negación la primera vez. Y resulta que después lo entendimos, y es que ese año que nosotros estuvimos en Colombia, que digamos, entre comillas, no queríamos estar allá, pero
fue un propósito grande de Dios porque tuvimos 60 familias que estuvieron con nosotros en un seminario que se llama Amor y Respeto, del cual mi esposo y yo pues nos capacitamos para poder darlo, y esas 60 familias ahí hubo mucha restauración, historias muy bonitas. Y resulta que al año ya se dieron las cosas para venirnos para Estados Unidos. Pero ¿cómo fue eso? Nosotros ya habíamos pasado por esa estafa, así que dijimos, no, pues vamos a ver, vamos a irnos. No sabíamos si nos íbamos a quedar realmente o no, porque ya teníamos mucho miedo, habíamos sido estafados y todo lo demás. Llegamos o nos vinimos, decidimos venirnos un 24 de diciembre. Y la verdad que cuando las cosas se van a dar, como que todo empieza a fluir. Pusimos en venta nuevamente todas las cosas del apartamento, pusimos en venta el apartamento incluso. Y todo eso se dio en una semana, fue rapidísimo. Vinimos un 24 de diciembre, nosotros nunca habíamos hecho escala, para esa fecha, como es bastante costoso, decidimos tomar unos tiquetes que hacían escala en Panamá. Ese fue el viaje más eterno de mi vida, háganse de cuenta como que si yo hubiera viajado a Australia, yo no sé, 10 horas seguidas, porque fue supremamente estresante. A mis hijos no les habíamos dicho que estaba probablemente pues la posibilidad de quedarnos, simplemente vamos a pasear y ya, y nadie más sabía que de pronto teníamos pues ese plan, porque tampoco lo teníamos muy seguro. Fue muy estresante. Varias personas me preguntan qué sentiste al cerrar tu casa, y la verdad es que yo, cuando cerré ya nuestro apartamento, que nosotros lo compramos en obra gris, como lo llaman en Colombia, lo hicimos todo a nuestro gusto, en fin, yo me anestesié. Yo no quise involucrar ahí mi corazón y derramar lágrimas y la nostalgia y esto y lo otro. Yo no le quise hacer como mucha, digamos, como poner mucha atención a eso, hacerle mucha antesala y permitirme como ese duelo en ese momento. Nada, yo me anestesié, cerré la puerta, dije, vamos a comenzar una nueva vida, una nueva etapa, y si Dios quiere, pues las cosas se van a dar como Él lo decida para nosotros. Llegamos a Estados Unidos, llegamos donde mi mamá, sabíamos que íbamos a estar un tiempo allí. No es fácil cuando llegamos a casa ajena. Nosotros nos pusimos una fecha límite de cuánto tiempo íbamos a estar allá. Como a muchos nos toca dormir en colchones inflables o acomodarnos como podamos, y eso fue lo que hicimos. Llegar donde mi mamá para mí fue como un desafío, porque sé que hay personas que también me ven acá y de pronto han tenido sus inconvenientes familiares con sus padres, de pronto no se llevan muy bien. Entonces eso fue como enfrentarme también a mi pasado y empezar de pronto a sanar muchas cosas, a compartir también muchas cosas con mi mamá, pero también a aprender a poner límites, y aprender también a reencontrarme conmigo misma, reencontrarme con mi pasado, enfrentarme también a nuevas cosas, que además de estar viviendo el proceso de migración, pues era enfrentarme nuevamente a esa relación compleja que siempre traje con mi mamá, que ya se ha transformado de una manera muy bonita. Entonces vivir ese proceso también fue algo duro, y sé que a muchos de pronto nos toca, de pronto vivir esas convivencias con familiares que al principio pues tenemos que vivirla y que la hace un poquito más compleja, pero no eres ni el primero ni el último, y créeme que todo es temporal. Proyéctate a salir de ahí, proyéctate a independizarte lo más pronto posible, y por eso yo siempre sugiero que planifiquen desde sus países. Así que esa llegada donde mi mamá fue desafiante, fue enfrentarme también a mi pasado, pero también me hizo crecer mucho, aprender a poner límites y aprender a realmente construir una autoestima que yo traía pues muy aporreada desde mi país, y que aquí pues eso me ayudó también a fortalecerme muchísimo más. Cuando llegamos a este país, mejor dicho esa primera semana, a enfrentarnos con ¿y ahora qué hago? Llega el lunes y uno, bueno, ¿qué hago? Desayuno y ¿cómo empiezo? Eso también es algo a lo que nos enfrentamos, y yo tuve un duelo migratorio que básicamente se basó en ¿y ahora yo qué me pongo a hacer acá? ¿Cómo me reinvento acá? Pero este país te permite reinventarte, y ese es el gran desafío. De eso vamos a hablar en otro capítulo y que se los voy a contar más adelante, pero ese es un gran desafío que, créanme, todos vivimos y se puede superar, se puede superar. Y resulta que fueron pasando un mes, 2 meses, y ya los niños como, hey, ¿cuándo nos devolvemos? Y nosotros como, todavía no sabemos, si sí, si no, en fin, y fuimos como mostrándoles los aspectos positivos de este país.
El grande estaba súper cerrado. No, 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 no. Bueno, el chiquito también como que se unió a eso. No, esa no es una posibilidad. No nos quedamos y no nos quedamos. Hasta que ya pues empezaron como a abrirse un poquito más. Y bueno, empezamos en un pequeño apartamento y estaba bien ubicado. Empezamos en Hollywood, en una parte muy central en Hollywood, Florida, lo cual nos ayudó mucho a nuestra adaptación porque todo quedaba cerca. Empezamos con un auto, así que teníamos el supermercado cerca, la playa cerca. Empezamos amoblando con cosas de segunda, en su mayoría. Compramos esos y los colchones de primera y todo lo demás. Pero al principio hay ese sentimiento de, ¿y yo qué estoy haciendo acá? ¿Y yo por qué fue que migré? ¿Sí? Pero nosotros teníamos eso como muy, muy arraigado, muy claro de cuál era el propósito. Nos sentíamos supremamente perdidos en la parte migratoria, muy estresados, con muchísima incertidumbre. Yo iba al parque con mis hijos y yo decía, Dios mío, le veía la cara a todo el mundo y yo, ¿será que este está legal? ¿Será que este está ilegal? ¿Este con qué papeles estará? En fin. Empezamos a averiguar muchísimo con muchos abogados y finalmente una fue la que nos dio la esperanza, ¿sí? Nos dio la esperanza y nos dijo, creo en su negocio, vamos a aplicar a una visa de inversión, cosa que nosotros no creíamos porque no teníamos como el suficiente dinero para eso, pero finalmente pues pudimos sacarlo con mucho sentimiento de incertidumbre, miedo. Nos sentíamos muy solos en este proceso porque lo hicimos todo como calladitos. Al que le contábamos realmente, ustedes visa de inversión, pero ustedes que se están creyendo, por Dios, ustedes no son millonarios. Entonces lo decidimos como hacer más solitos y empezamos como con ese cambio de mentalidad, pagándole a un abogado que mucha gente nos decía, eso es extraordinariamente costoso, ¿para qué van a pagar eso? Háganlo con un paralegal, pero sabíamos que era un proceso muy especializado que sí lo necesitábamos hacer con abogado de inmigración con experiencia. Otras personas nos decían, ustedes no son los primeros ni los últimos, háganlo, o sea, quédense indocumentados, eso no tiene nada, aquí pueden salir adelante, pero para mí eso no era negociable. Hay varios aspectos claves en la adaptación y lo primero es precisamente el cambio de mentalidad. ¿Para qué pagar un abogado de inmigración? Eso es importante. Llegamos acá y empezamos siempre como a hacer ese comparativo de nuestra moneda local con los dólares y realmente no podemos hacer eso porque si no, no nos tomaríamos ni un café, ni daríamos ningún paso de fe, ni le pagaríamos a ningún especialista, a ningún profesional y créanme que eso es bien importante. Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos también es súper importante, de hecho yo siempre lo sugiero, así seas turista, yo siempre lo sugiero porque ahí puedes empezar a hacer historial crediticio y eso se va retroactivo. Cuando tú ya tienes el Social Security, eso va retroactivo y ya tú empiezas con un puntaje mínimo y con un historial, así que eso ayuda bastante. Nosotros abrimos pues aquí la cuenta bancaria estando acá. También abrimos una compañía, no sabíamos que era tan fácil. Como extranjeros a veces llegamos, es como que nos sentimos, no sé, como hasta delincuentes nos sentimos sin haber hecho nada malo y todo nos da miedo. Pero es importante que ustedes sepan eso, abrir una cuenta bancaria y abrir una empresa se puede hacer como turistas, se puede hacer como extranjeros. También hay que encontrar un alojamiento, depende de donde nosotros vamos a llegar. Cuando nosotros llegamos al sur de la Florida, pues no estaba tan costoso como está ahorita. Ahorita nosotros realmente no estamos reubicando familias en el sur de la Florida a menos que nos lo pidan o que sea extraordinario para que sea necesario, para su profesión o para el desarrollo de su emprendimiento. De resto no estamos ubicando personas allá, pero básicamente para obtener ese alojamiento hay lo que llaman community rentals, que son comunidades grandes de apartamento que solo están disponibles para la renta y en algunas ciudades es mucho más fácil llegar a un community rental para que te renten con pasaporte o si no tienes historial crediticio, pues son esos lugares los que sugerimos para hacerlo y muchas veces a través de nuestras realtors especializadas también hemos logrado ubicar familias acá también con ciertos requisitos y cierta preparación que ellas pues ya te dicen cómo lo podemos hacer. Poner los servicios públicos es súper importante también, la luz, el agua, todo eso lo debemos poner a nombre nuestro. Obviamente te van a entregar tu alojamiento, tu apartamento acá con luz y agua, pero hay que ponerlo a nombre nuestro y ahí hay que ir a la ciudad pues a hacer como estos todas estas diligencias. Entonces para nosotros todo esto era como todo era nuevo, ¿sí? Pero aquí en Cafecito con Cato pues precisamente damos la guía para eso, poner la electricidad, el agua, el internet. Nosotros no tuvimos cable, siempre hemos usado Netflix, la verdad,
pero digamos que eso para nosotros fue importante. Empezar una nueva vida ya en nuestro propio espacio, también fue una aventura como el conseguir nuestros propios muebles, otra vez volver a amoblar nuestra casa y todo. Como hicimos un cambio de estatus, es decir, todo el proceso dentro de los Estados Unidos, también había mucha incertidumbre y sé que muchos de los que me están escuchando pues pueden estar en ese mismo proceso y yo decía, pues ¿para qué voy a comprar más cosas? ¿Para qué voy a comprar un cuadro? ¿Para qué voy a decorar mi casa? Pero eso también hace parte de la fe. Yo dije, no más, pues vamos a decorar nuestra casa, que es como nuestro oasis, es nuestro nidito de amor donde tenemos que ver el calor de hogar. Si no nos dan esto, pues no era la voluntad de Dios y nos llevamos todas nuestras cosas o para Colombia o para donde sea que nos vayamos a ir. Así que así fue que empezamos, ya llevamos 7 años en este país. Cafecito con Cata nació a raíz de este mismo proceso de migración y llegar al nombre de mentora en reubicación. Créanme que fue algo que tuvo un proceso porque yo dije, ¿cómo ayudo a las personas? ¿Cómo empiezo este tema de Cafecito con Cata ya como empresa, como una empresa constituida que pueda ayudar a las personas de una manera mucho más profesional, con aliados estratégicos y demás? Y un mentor realmente es alguien que pasó pues por todo ese proceso. Así que yo entiendo a cada uno de ustedes los que me están escuchando, y hay personas incluso que están escuchándome y están fuera de este país o viéndome, si es que están por aquí por YouTube, están fuera del país, pero hay otros que están dentro del país y de pronto todavía se sienten como todavía no encuentro el lugar acá, no he logrado mis objetivos o no me siento todavía muy cómodo o resulta que estoy en un estado en el cual no me siento feliz y me quiero ubicar en otro estado. Estamos acá para ayudarles. Bueno, y recapitulando para ir cerrando, primero, muy, muy, muy importante tener una mentalidad correcta al momento de venirnos a este país. No quejarnos, cambiar de mentalidad, no hacer la conversión en nuestra moneda local a dólares, porque aquí también vamos a ganar pues asimismo en dólares. Tener una planificación de qué me voy a poner a hacer acá, de cómo voy a hacer vida en este país es supremamente importante. Encontrar alojamiento donde yo me sienta bien, donde realmente yo me pueda sentir que me puedo adaptar rápidamente y hacer una red de apoyo es supremamente importante. Saber a qué visa voy a aplicar es supremamente importante, conocer todos estos temas para saber cuál es la que me conviene más, y en eso también estamos aquí para ayudarte. Tener un permiso de trabajo, un Social Security es supremamente importante, una licencia de conducción, y saber que todos esos, todas esas diligencias las debo comprender y saber cómo hacerlas, y también pues tenerla dentro de mi derrotero o dentro de mi calendario de qué voy a hacer en mi proceso de reubicación y cómo lo voy a hacer. Hay algo importante también que como inmigrantes nos pasa, y de hecho he hablado con muchos y me dicen, mira, las personas que nos ayudaron al principio ya o no ni nos hablamos o como que nos cobraron el favor, sentimos que si avanzamos más rápido que ellos, como que son personas que no se alegran a veces de tus éxitos, y a veces es muy común que pase eso, y a mí me parece muy triste. Si vamos a ayudar a alguien, realmente hagámoslo con el corazón, sin esperar nada a cambio. Y no pretendamos que si nuestro proceso fue más difícil que el de otra persona, pues a ellos también se les tenga que hacer igual de difícil o peor que nosotros. Sí, eso se llama celos, eso se llama envidia, y es algo que tenemos que cuidar mucho en nuestro corazón cuando migramos. Todos los caminos, todos los casos son supremamente diferentes, así que tengamos en cuenta eso. Y alegrémonos también por los éxitos de los otros. Seamos una comunidad de realmente que se apoye desde el corazón y no desde, pues a mí me tocó vivir esto, a ti te va a tocar peor. A veces que los alumnos superan al maestro, y eso también está bien. Es algo que pasa mucho en los Estados Unidos o en la comunidad de migrantes. De verdad que es algo en lo que debemos reflexionar muchísimo. Si vamos a ayudar, hagámoslo desde el corazón, sin cobrar favores, sin pedir nada a cambio y sin que los otros tengan que pasar por un montón de dificultades o pagar piso, como le llamamos acá, de igual manera como les tocó a muchos. No, cada historia es diferente, y alegrémonos por los éxitos y logros de los demás. Y saber que vamos a tener desafíos, pero también vamos a tener muchísimos aprendizajes como inmigrantes. Somos una fuerza de verdad que está tomando muchísimo más poder aquí en los Estados Unidos, la de los inmigrantes hispanos. Así que crean en ustedes mismos, crean que sí se puede, y sobre todo pregúntense el para qué. ¿Para qué voy a migrar? ¿Qué voy a hacer en los Estados Unidos? ¿Y cómo voy a dejar huella en este país? ¿Qué le voy a aportar a ese país? Nos vemos entonces en un próximo capítulo de Destino a USA. Chao, chao.